Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un nuevo programa para todo Costa Rica en la 89.1 frecuencia modulada y también por plataformas digitales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas y @Red Democrática, siempre difundiendo de manera simultánea todos los contenidos que, por cierto, recuerden todos los programas, más de 600, casi 65 programas están en la plataforma de YouTube, en el canal de la Fundación Red Democrática, para que lo puedan compartir y lo puedan revisar, porque siempre hacemos contenido para que ustedes puedan tomar decisiones responsables y saber exactamente qué está pasando dentro y fuera de nuestro país. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial en la edición Voces del Mundo. No solo nos acompaña nuestro habitual amigo don Jorge Padilla, sino que hoy precisamente desde México nos está acompañando Delia Quiroa, actualmente jueza del distrito, impulsada a ser abogada por su situación específica de víctima indirecta de secuestro y desaparición forzada. Es una persona con criterio, una persona con peso en el tema que vamos a tratar el día de hoy, que hay quienes dicen en Costa Rica eso todavía no pasa, está por verse y esperemos que las cosas no escalen. Pero más allá de la situación nacional, entendamos qué es lo que está pasando, cuál es la problemática en sí, y para eso podemos apoyarnos en la experiencia, en la voz calificada de doña Delia, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Antes de darle el pase a Jorge, saludos, doña Delia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? A ti y a tu público un saludo desde acá de México. Saludos, Jorge. Adelante con todo el contexto y con las primeras de tanteo del programa. Gracias, John. Un gusto saludarte también. Delia, un gusto verte a la distancia. No voy a decir hace cuántos años coincidimos en Televisión Abierta Mexicana, pero fue hace un tiempo. Así que encantado de tenerte por acá en un programa que hemos dedicado a un tema tremendamente sensible, pero que a su vez queremos aprovechar el contexto de una semana de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres a honrar la figura de una gran figura, que es la de las madres y familiares, mujeres buscadoras en México. Verdaderamente, el tener a una referente de madre buscadora, que además ha tenido, como el país de España le denominó, un viaje maravilloso en medio de la tragedia que ha vivido desde hace más de 10 años, tanto ella como su familia, convertirse en una jueza de distrito después de empujarse por las circunstancias, verse forzada por las circunstancias a estudiar derecho, a tratar de entender cómo funciona el sistema judicial mexicano. ¿Por qué no le respondió ni a ella, ni le respondió a las más de 120,000 familias que tienen a más de 120,000 desaparecidos en México desde que inició la guerra contra el narcotráfico allá en el sexenio de Felipe Calderón? Pero el poder tener la oportunidad de conversar con alguien que, a pesar de toda esa adversidad, toma la decisión de dejar sus estudios iniciales que nada tenían que ver con derecho y arrancar a estudiar para llegar a hoy convertirse en jueza de distrito. De eso hablaremos más adelante porque es un proceso inédito además en la dinámica de la justicia mexicana y también de América Latina, sobre todo porque no es igual a cómo se eligen los jueces en un país como el nuestro y porque ella lo logra con más de 80,000 votos, tengo entendido, que la eligen jueza de distrito en Sinaloa, ¿no? La desaparición forzada es una de las más crueles violaciones a los derechos humanos. Está regulada como un delito de carácter, digamos, autónomo en la mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos. Abro paréntesis, Costa Rica no lo tiene aún tipificado como delito autónomo en nuestro ordenamiento jurídico, lamentablemente, y eso le ha requerido señalamientos de los comités de Naciones Unidas al respecto. Pero es un delito que, entre otros grandes elementos, significa o tiene como, digamos, parte de su esencia estructural que es un delito continuado, ¿verdad? Es un delito que se mantiene en el tiempo hasta tanto no aparezca la persona, no aparezca su cuerpo, sus restos, pero además implica o la participación directa del Estado o su tolerancia para que se perpetúe el delito, lo que en la técnica jurídica llamamos la aquiescencia, ¿no?
pero además de ello implica con esta participación directa o indirecta una absoluta obstrucción de parte de las autoridades del Estado por no hacer algún esfuerzo para identificar, para accionar mecanismos de búsqueda o de esclarecimiento de la verdad. Y cuando ello sucede, luego hay otro gran elemento que es la impunidad, es que cuando empiezan los casos a andar, luego no llegan absolutamente a nada. Y creo que mucho de eso también motiva a Delia a entrar al mundo del derecho, a entrar a la carrera judicial y ser hoy además quien resuelve esos amparos, que es la vía inmediata en donde muchas de las personas llegan a denunciar cuando el Estado no actúa y sobre todo cuando deben de ser sancionados por no actuar. La desaparición forzada es algo que carcome un país como México. Les digo, están documentados más de 125,000, me corregirá, 129,000 casos, Delia, solo en la República Mexicana. Centroamérica no escapa a ello. De hecho, la semana pasada el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras da cuenta que es un fenómeno que está creciendo, que se están documentando. Por supuesto que durante los conflictos en Centroamérica en los 80s y en las dictaduras cívico-militares en el Cono Sur, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay, la desaparición forzada fue uno de los mecanismos más utilizados por por los cuerpos militares para infligir dolor, para infligir daño, para golpear a las familias. Pero eso ha ido mutando con el paso del tiempo y por eso decíamos que un elemento que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional reconoce es precisamente o cuando el Estado participa directamente o cuando tolera que suceda. En el caso mexicano, la guerra o la declarada o llamada guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón, o sea, entre el 2006, 2011 aproximadamente, se da un movimiento en donde el conflicto con los grupos criminales desencadena en desapariciones forzadas de manera masiva. La historia de Delia está relacionada con la desaparición directa de su hermano allá por el 2012 o 2013 y desde entonces ha estado en esa lucha, pero la historia de Delia es la historia, como les digo, de más de 120,000 familias solamente en la República Mexicana, en donde los grupos del narcotráfico, el crimen organizado, han sido quienes les han arrebatado como forma de infligir y golpear las políticas de Estado a la población civil. Eso ha llevado a que nazcan iniciativas como Madres Buscadoras, Familiares Buscadoras, así como en Argentina existieron las Madres Hoy Abuelas Plaza de Mayo, que de manera incesante han estado durante décadas también buscando a esos hijos desaparecidos, a esos nietos desaparecidos, que algunos incluso cuentan con la suerte de aparecer 40, 45 años después. Creo que esa es la esperanza de quienes son madres y hermanas buscadoras también en México, y es de que todas esas personas, como el hermano de Delia, vuelvan a su hogar. Delia, gracias por estar acá, por aceptar también compartir con nosotros tu vida, tu lucha, y sobre todo conocemos que si es algo que hoy eres jueza, no significa que ya no eres buscadora, al contrario, necesitas 48, me imagino, horas del día para poder hacer lo que estás haciendo, más lo que siempre has venido haciendo desde que tu hermano fue desaparecido allá por el 2013. Gracias por estar aquí, querida Delia. No, al contrario, Jorge, es un honor para mí estar aquí con ustedes y pues poder exponer mi situación particular y que pues si a alguien le sirve o lo orienta lo que yo he tenido que hacer, pues qué bueno, ¿no? Exponerlo y para que no se queden de manos cruzadas, porque nosotros no podemos esperar a que el Estado haga su trabajo, lamentablemente no es así. Tiene uno que estar insistente, tiene uno que estar pendiente y impulsar que las cosas sucedan y que se resuelva y que se logre el objetivo que es encontrar a nuestros familiares. Gracias, gracias. Delia, ¿cuál es el contexto? Costa Rica es un país donde la gente cree que la desaparición forzada es algo que sucede o en Gaza o en otros lugares donde los grandes conflictos armados internacionales producen este tipo de dinámicas. Pero muchas y muchos de nosotros conocemos México, lo visitamos con frecuencia, es un lugar muy recurrente para el turismo,
México es un gran país para nosotros, es una referencia en muchas cosas, cultura, gastronomía, turismo, negocios, ¿no? Pero esa realidad de la desaparición forzada, ¿puedes contarnos un poco cómo es que se dio esa escalada? ¿Cómo es que empieza a convertirse en una cuestión estructural? ¿Y cómo es también cómo reacciona el Estado al respecto? Sí, bueno, por ejemplo, allá en Reynosa, por allá del 2008, nosotros empezamos a ver que empezaron a poner a cuota los negocios. Entonces, el crimen organizado empezó a cobrar cuota, empezó a exigirle a los empresarios, a los pequeños empresarios, que pagaran un dinero para poder trabajar. Bueno, entonces, así se empezó a llevar esa dinámica durante años. A partir del 2012 ya empieza a ver de que quien no pagaba la cuota, pues lo secuestraba. Entonces ya cuando se ponían al día, empezaban a pagar sus cuotas, pues entregaban a la persona. Ya por 2012 empiezan ellos a desaparecer a las personas. O sea, no me quieres pagar una cuota para trabajar, entonces vamos a empezar a desaparecer tu familiar. O también empiezan las desapariciones entre ellos, porque inició un conflicto entre ellos mismos interno entre los Zetas y los del Cártel del Golfo por el control del territorio en Tamaulipas. Entonces, empiezan ellos con esa dinámica de empezar a llevarse a las personas, a desaparecerlas, ya ni siquiera secuestro, ¿no? Donde pedían que se cumpliera el pago de una cuota o el pago de un rescate, sino que simple y sencillamente lo empezaron a implementar como para que a ellos se les respetara, ¿no? Para que dijeran, si no hago lo que ellos dicen, me van a desaparecer un familiar. Entonces, nos tocó a nosotros. Como bien dices, a partir del 2012, nosotros teníamos un restaurante, vendíamos jugo de naranja a la maquiladora, entonces empiezan estas cuotas. Después empiezan los secuestros a mi hermano, que él fue víctima de 3, y en el tercero fue donde ya nosotros pues no teníamos dinero para pagar y no nos lo regresaron. Entonces, es una conducta que empiezan a implementar ellos para el dominio del territorio, que la gente les tenga miedo y pues se haga lo que ellos dicen. Pero aquí el problema viene cuando ya tú decides si tienes el valor de ir a solicitar el apoyo y el auxilio de nuestras autoridades, en específico, pues, en primera instancia del Ministerio Público. Entonces ahí empezamos a ver que era una corrupción, porque en el primer secuestro de mi hermano, lo liberan y a nosotros nos hablan los secuestradores y le dicen a mi mamá que tiene que ir a firmar una declaración y que la declaración dijera que mi hermano estaba perdido en Monterrey. Entonces, cuando ella llega, ya estaba la declaración lista, nada más para firmarla. Entonces ahí es donde decimos, bueno, pues entonces en manos de quién estamos, ¿no? Si aquellos, los delincuentes dan la orden de que se hagan las cosas de una manera, pues ¿quién manda? ¿Quién realmente gobierna aquí? Entonces ya fue mucho más difícil para nosotros sobrellevar esa situación. Pero bueno, yéndonos ya al último secuestro donde ya no aparece, pues ahí ya nos fuimos nosotros a lo que se llama el Foro Federal, ¿no? Ya no fue nada más ahí en el municipio, a nivel estatal del Fuero Común, lo del secuestro, sino que ya escaló secuestro y desaparición de personas a nivel federal. Y resulta que era lo mismo, o sea, de que vas, que denuncias, no hay un plan de búsqueda inmediata, no hay un grupo especializado que en el momento digas tú, va a bajar las sábanas de los teléfonos, va a hacer un análisis de contexto y va a organizar una búsqueda inmediata de la víctima. No, y hasta la fecha yo no lo he visto que se implemente eso o que existe ese grupo, a pesar de que está previsto en la Ley General de Desaparición Forzada. Entonces, sí es una situación en la que navegas contracorriente, en la que a pesar de que nuestras leyes, a partir de la reforma de 2011, de la ley de amparo y de todo esto que viene a hacerse precisamente de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Que empiezan como la de Radilla Pacheco, como bien dices, en el párrafo 23, ellos ya empiezan a mencionar lo de el delito de desaparición forzada, que es con efectos continuos y permanentes, ¿no? Entonces, derivado de todo eso, ya se empiezan a implementar esos cambios
y están ahorita en la ley, pero no se respetan. O sea, nuestras autoridades muchas veces no están capacitadas o no quieren, tienen flojera o no les interesa. Entonces, no se respeta la ley, no se implementa como debe de ser y pues no hay resultados, ¿no? Y el problema es que esta situación de las desapariciones forzadas va en incremento. Sí bajan los homicidios, pero suben las desapariciones. Entonces, ahí ya tenemos otra problemática que también se está dando, que es el reclutamiento forzado. O sea, se llevan a los jóvenes y los empiezan a reclutar forzadamente y todo esto gira alrededor, pues, de la desaparición de personas. Pero sí, o sea, como dices, las personas en Costa Rica no tienen ni idea de lo que es una desaparición forzada. Pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que no lo tienen, pero es una situación en la que como nosotros como gobernados estamos sujetos a respetar las reglas que se nos impone, a cumplir con las reglas, con las obligaciones, pero también tenemos derechos. O sea, también tenemos derecho a ser protegidos por el Estado y eso no está. Entonces, estas personas del crimen organizado que tienen nexos con algunas autoridades aprovechan esta relación para actuar impunemente, llevarse una persona, hacer y deshacer con ella y pues que ya no la vuelvas a ver. Y es muy difícil porque como interviene una autoridad, tú quieres el esclarecimiento de los hechos, quieres la verdad, pero ellos te ponen muchos obstáculos precisamente para que no conozcas esa verdad. Entonces todo se retrasa y pasan los años y el asunto no se resuelve. Y es una situación muy desesperante, muy... Eh, es como una tortura psicológica del Estado para nosotros, ¿no? Porque te tienen en una situación en la que tú te estás dando cuenta que no pasa nada, que no sucede nada, y puede ser por varios factores. Entonces, dices tú, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr que la autoridad se ponga a trabajar? Porque aparte, hay cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, cuando encontramos ya huesos, nosotros no podemos embalarlos, resguardarlos y hacerle los estudios genéticos que se necesitan, porque eso corresponde al Estado. Y aparte, si nosotros llegáramos a hacer algo así, ya estaríamos cometiendo hasta un delito. O sea, no podemos determinarnos a llegar a tanto, entonces forzosamente necesitamos la colaboración del Estado, que es lo que ellos no han querido hacer, o ya con que hacen huelgas, manifestaciones, protestas, logras que vayan y, bueno, vamos a levantar estos restos, se los llevan, pero ya a partir de ahí empieza otro problema, porque no los quieren identificar, o sea, que porque no hay recursos, que porque no hay expertos, o sea, mil cosas que ellos justifican el por qué no avanzamos nosotros en el tema de personas desaparecidas, ya sea por particular o forzada, cometida por autoridades. Y es que, y perdona que te interrumpa ahí antes de darle la palabra a John, pero es precisamente esa negativa del reconocimiento o de que está desaparecido, o la negativa de dar información, o la negativa de accionar para saber si está o no está desaparecido, porque se tiene que partir de ello. Incluso hay quienes confunden, y eso es por mala práctica jurídica y mala técnica jurídica, lo confunden con ausencias civiles, ¿no? Entonces, y aquí estamos hablando de otra naturaleza, no es una ausencia civil. La ausencia civil, la persona se intuye de que ha querido ausentarse, pero aquí la propia participación de grupos criminales identificados como práctica común, pero luego la negativa de reconocimiento del Estado, la negativa a accionarse, lleva precisamente a que el delito se convierta en algo que le llamamos en la técnica jurídica, que es pluriofensivo, o sea, en español, de que afecta el goce y disfrute de otros derechos. Mencionaba la Corte Interamericana, 38 sentencias ha proferido la Corte Interamericana. La primera sentencia, de hecho, Velázquez Rodríguez, que es la más emblemática, que es con la que abre la Corte Interamericana su historia, es un caso de desaparición forzada en Honduras, Manfredo Velázquez Rodríguez y otros. Y así ha pasado por Perú, por Paraguay, por Argentina, por Guatemala, pues México, como lo decías ahora. Así que digo, el Estado no podría seguirse haciendo de la vista gorda, por decirlo en un término popular, si me lo permitís, de que no ha sido algo no solamente tremendamente estudiado, hay una convención específica sobre la desaparición forzada en Naciones Unidas, el Estatuto de Roma lo considera parte esencial de los delitos
más gravosos de lesa humanidad, y también hasta como crimen de guerra, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos en un contexto donde no hay conflicto armado, digamos, entre como el colombiano declarado, pero sí lo hay, porque está esa lucha contra el narco que ha implicado una serie de acciones que ha rebasado las fuerzas del Estado muchas veces. Bueno, vimos hace 2 semanas la captura y caída del Mencho, cómo fue la reacción, luego todo lo que eso ha implicado, digamos, en el contexto de ese control y presencia del Estado. Pero en desaparición forzada parece que lleva otro camino, otro ritmo y otra, digamos, otra vía, ¿no? Y eso ha llevado a que, como bien lo decías, colectivos como de madres buscadoras, familiares buscadoras, han tenido que sustituir esa tarea que constitucional y legalmente es una obligación del Estado de Delia. Así es, sí, sí, hacemos un trabajo que no nos toca. Y luego aparte tenemos que lidiar con trámites administrativos. O sea, para ir a hacer una búsqueda, tú necesitas que el Ministerio Público organice todo y haga uso de, pues, de los servicios, ¿no? De la Comisión de Víctimas, ya sea estatal o federal. Entonces ahí entramos en otro conflicto nosotros, porque la ley prevé que para participar en diligencias nosotros tenemos derecho a acceder a un recurso económico. Entonces ahí empieza también otro conflicto porque la Comisión de Víctimas pues no quiere otorgar esos recursos para que las madres puedan ir a buscar. Y lo que nos están tomando en cuenta es que nosotros no tenemos una vida, no podemos tener un trabajo normal, no podemos cumplir con horarios, luego muchas tenemos niños chiquitos, o sea, hay que cumplir también con el rol de madre. Entonces, ellos no se pueden observar eso de que muchas veces están negando ese recurso para poder buscar cuando nosotros estamos haciendo un trabajo que no nos corresponde y que pues no percibimos un salario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí de que dices tú, bueno, a mí no me interesa si no me pagan por hacer un trabajo que no me toca porque mi objetivo es otro, mi objetivo es encontrar a mi familiar y esclarecer los hechos, ¿no? Yo quiero saber dónde está, es muy importante para nosotros darles un sepulcro digno, un lugar en donde poder pues, recordarlos, honrar su vida en este mundo. Eso es algo que nos mueve mucho, ¿no? Entonces, decimos, ¿por qué no? O sea, si está previsto eso, ¿por qué no se lo das para que vaya y busque y de pérdida tenga que comer y tenga dinero para pagar el taxi o un lugar donde dormir esa noche? O sea, es para eso. Pero más sin embargo, aparte de todo lo judicial, aparte de las audiencias, aparte de los amparos, todavía lidiamos también con trámites administrativos y burocráticos. Entonces, por eso te sé que es una tortura psicológica, ¿no? Porque no hay un momento en el que tú te puedas relajar y puedas decir, este fin de semana me voy a ir al cine porque es lo que me gusta, me voy a llevar a mis hijos y voy a disfrutar esta tarde. No, porque tú tienes que estar planeando cómo le vas a hacer y para que la autoridad colabore contigo y pueda seguir buscando y pueda seguir dándole seguimiento a las identificaciones, a búsquedas en vida, a búsquedas en predios, en fosas. Entonces, es un mundo. Haz de cuenta que entras como en otra vida, entras en otro lugar y que no debería de ser así, ¿no? O sea, lo ideal sería que tú pusieras una denuncia, que la autoridad se organizara, que ellos fueran, hicieran las diligencias, te citaran cada cierto tiempo y te dieran los informes para que tú vieras que ellos efectivamente están trabajando y que pues en algún momento dado esas diligencias van a dar resultado. Pero pues no, no es así. Y como dices tú, es muy importante el reconocimiento del problema. No se ha querido reconocer como tal el problema de la desaparición de personas en México. El gobierno no ha querido y es muy grave porque sigue avanzando, sigue avanzando. Entonces, si ellos no reconocen el problema y de verdad implementan una estrategia a corto, mediano y largo plazo, ya se le salió de control, ¿no? Pero va a ser desastroso. Esto va a ser algo desastroso y que nadie estamos exentos, ¿no? Nadie estamos exentos a que nos pase una situación de estas, pero pues yo no puedo entender, o sea, ya que conozco de leyes, ya que he andado en todo este mundo, como te digo, no puedo entender por qué no. ¿Por qué no se toman acciones? ¿Por qué no se empieza a resolver la situación? ¿Por qué no hay atención a las víctimas? ¿Por qué no se han hecho cargo de los huérfanos de los desaparecidos?
O sea, ¿por qué no se va tratando de reconstruir el tejido social a la par de que se pongan a trabajar y a dar solución al problema? Porque legalmente están las herramientas, legalmente se puede sustentar esas acciones, esos actos de autoridad, pero más sin embargo, pues no sucede, ¿no? Y pues es Delia, muy decepcionante. Ahí ya llega Delia, el punto en el que yo ya hice todo lo que tenía que hacer y más sin embargo no tengo resultados, pues no queda más que seguir insistiendo, porque también yo he visto ya cuando me he sentido perdida, que he ujú. sentido que ya no puedo más, sigo insistiendo y veo que pasa algo y que sucede algo y se logra un poquito más. Entonces digo, bueno, parece que no, pero sí se puede, ¿no? Sí se puede. Nada más es no quitar el dedo del renglón y también prepararnos, ¿no? Yo a las compañeras siempre las invito, prepárense, lean, o sea, si pueden estudiar, adelante, porque si tú vas y no sabes de lo que se está hablando, te ven la cara. Y tú te quedas con que sí las cosas van a resultar y que tu plática va a tener algo fructífero, pero no. No, tienes que saber y tienes que entender que los tienes que hacer a que firmen compromisos y acuerdos, porque las palabras se las lleva el viento. Claro. Entonces, es lo que yo siempre les estoy reiterando. Prepárense, lean, infórmense y pues tomen nota de todo lo que están haciendo, porque en algún momento eso será exigible, pero si no hay evidencia de que ya lo pediste, de que ya en algún momento se habló de eso, pues ellos van a decir que no. Y luego, pues como cambian también los titulares de las instituciones, pues, ¿cómo? Delia, dos consultas de escuchándote hablar y me surgen como grandes dudas. Una es más vivencial y es cómo es la vida de los familiares de los desaparecidos. ¿Cómo es el diario vivir? ¿Hay algún sentimiento de persecución? ¿Hay algún sentimiento de podemos ser los siguientes dentro del mismo hilo de la persona desaparecida? No podemos, nos están vigilando, ¿cómo es esa vida? Y por el otro, ya siendo abogada y siendo jueza, como estás diciendo, conoces y no entiendes el por qué no. Eh, ¿Qué pasa? Yo estoy seguro que tienes que tener algún diagnóstico de la situación de por qué la institucionalidad simplemente se hace como si esto no estuviera pasando, como si fuera un cuento de alguien que no tiene nada que hacer y está inventando algo para distraer el ejercicio de la función pública. ¿Por qué está pasando eso? Sí, mira, pues para empezar, nosotros vivimos con una tristeza constante. O sea, tú te levantas triste, te acuestas triste, porque te falta un ser querido. Tú das una cara a los demás, una cara de que estás bien, de que te sientes bien y de que vives una vida normal, pero no es así. O sea, yo siempre estoy pensando, y aunque parezca repetitivo, ¿no? ¿Dónde estará? ¿Ya habrá comido? ¿Lo estarán golpeando? ¿Estará mal de sus facultades mentales y andará en la calle? O sea, siempre está ese constante. Y luego es peor cuando llega Navidad, Año Nuevo, ¿no? Que es cuando se reúne la familia o cuando llega su cumpleaños. Entonces, es cuando yo digo, bueno, si yo me siento así, que soy su hermana, ¿cómo se sentirá mi mamá? Entonces, nosotros estamos en una tristeza constante. Entonces, al estar triste y al estar pensando, ¿cómo estará tu familiar? ¿Dónde estará tu familiar? Y ir y ver y ir a pedir ayuda a tu gobierno y ver que muchas veces nada más te están siguiendo el rollo, como coloquialmente decimos acá, que nada más te dan por el lado y que realmente si no los obligas judicialmente no van a hacer nada, es cuando te caes y sientes que es una lucha. O sea, ya es donde te das cuenta, esto es una lucha constante y es una estira y afloja, pero tampoco todo es pelear, tampoco es todo estar ofendiéndose unos a otros, no, no, hay que tomar acuerdos, hay que llegar al punto y que realmente eso dé resultados. Ahora, ahora como jueza, pues es difícil ver que a veces las otras autoridades no cumplen la sentencia o no cumplen con las instrucciones, por ejemplo, en el caso de las suspensiones de plano que sean desaparición forzada,
que tú empiezas a requerir a la autoridad información o que cumpla con cierta conducta y no lo hace. O sea, son rebeldes, contumaces. O sea, de que no en el sentido de que te digan que no, sino que no contestan, ¿no? O no le dan prioridad a ese tipo de casos. O sea, tienes que llegar a multarlos o llegar a imponer una sanción más fuerte para que cumplan con la sentencia. Entonces, ahí sí hay un problema porque no hay una colaboración, no hay una de que, ok, ya se me ordenó por parte de un juez de distrito que yo tengo que rendir ahorita las fatigas o los reportes de mi personal que presuntamente desapareció forzadamente una persona, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Que al final de cuentas dices, bueno, si tú no lo hiciste, pues ¿por qué no darlas? O sea, ¿qué miedo hay si tú no estás cometiendo la conducta? Entonces, también he visto en todas las instituciones que hay una falta de amor a la profesión de servidor público. Muchos se sienten desvalorados, se sienten que pues como que para qué si la institución no me está protegiendo, al contrario me está quitando prestaciones laborales, pues para qué le echo ganas, ¿no? ¿Para qué le echo ganas si al fin y al cabo pues no voy a ser reconocido o no voy a tener yo un avance en mi carrera como servidor público? Entonces eso también afecta a las instituciones. O sea, que no se les esté fortaleciendo, que en vez de fortalecer, se les esté recortando presupuestos, se les estén quitando prestaciones, eso desmotiva mucho al personal. Y hay personal muy valioso, muy inteligente, que lo hace por amor a su carrera, por amor a su trabajo, pero hay otros que no. Entonces, está eso de que no hay colaboración, no hay un verdadero compromiso de trabajar unidos para poder darle solución a la problemática. Y esta otra, en donde también entra lo emocional, aunque no lo parezca, en donde se sienten desvalorados, desprotegidos o en incertidumbre por los cambios legales, reformas y todo esto. Y pues sienten como que para qué me esfuerzo si no va a valer la pena, ¿no? Y no sé, o sea, yo lo que he visto que hay dos grandes problemas aquí como sociedad, en el cual está por un lado lo emocional, la atención médica, que no se le da importancia a eso para formar seres humanos fuertes, honestos, buenas personas, y por otro lado, pues la violencia, ¿no? Que para todo está la violencia, y luego que a los grupos violentos, o sea, eh, tenemos esa percepción por lo que se ve por todos lados, de que pueden hacer y deshacer y no van a tener un castigo, que van a seguir en la impunidad. Entonces, pues imagínate, estas dos cosas combinadas en la de que, bueno, quiero ser una buena persona, voy a tratar de intentarlo y mi familia me va a ayudar. Entonces, pero veo que los malos, o sea, siempre se salen con la suya. Entonces ahí hay un dilema en el que la gente está en un conflicto existencial en el de que no saben si está bien seguir por el buen camino o por el mal camino. Todo esto que estás relatando, Delia, te agradecemos el abrirte como lo estás haciendo acá con nosotros, con la audiencia, con Costa Rica. Sabemos que es algo duro, que es hasta frustrante el ver como que a nadie le interesa un ser humano, que no solo es un ser humano, sino que es familia. Y sobre eso, pues al margen de todo, felicitarte porque has sido muy valiente y estás aquí de pie liderando mucho el movimiento y siendo referente también en el sistema judicial que aprovechando una coyuntura, pues logras el estatus de jueza, pero el siguiente paso es algo complicado y algo delicado y es tratar de, sin esconder el corazón de familia, tratar de darle un rejuvenecimiento, una reinstitucionalización al sistema para que pueda funcionar. Es posible que el sistema pueda funcionar en medio
de tanta colusión con el sistema, el crimen organizado, el narcotráfico, faltará mucho para que se pueda ver la luz, por lo menos de colaboración, porque de ahí a resolver tantos casos sumados, pues llevará su tiempo, por lo menos que la institucionalidad se arrolle las mangas y se ponga al lado de las familias. ¿Cómo ves ese tema? Sí, pues es que si tú como ser humano no traes una buena formación desde tu casa, en tu escuela, pues no vas a tener ese sentimiento, ¿no? Esa de ponerte en el lugar del otro. O sea, yo creo que eso es muy importante. Y pues he visto que ahorita sí se está poniendo énfasis, por ejemplo, en los niños, ¿no? De que se les dé su pensión alimenticia y de que tengan acceso a eso para que se les facilite su medio de vida y lo que necesitan, que es los recursos que necesitan para ir a la escuela. Entonces, y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a ver ahorita, formar a nuestros niños bien fuertes, seguros, y que el Estado vea que pues se esté cumpliendo con eso, ¿no? Que tengan acceso a la educación y una vida libre de violencia, que se empiece a implementar todo eso para que en un futuro podamos tener ese tipo de personas, ¿no? En las cuales somos solidarios entre nosotros, en el que nos duele lo que le pasa a la otra persona, en el de que si tenemos un conflicto no tenemos por qué gritarnos, no tenemos por qué pelear, lo podemos solucionar como debe de ser, o sea, tomando acuerdos. Entonces, eso sería por un lado, ¿no? Para en un futuro poder tener las personas que necesitamos. Pero ahorita sí hace falta un cambio de mentalidad en todas, o sea, tanto en la sociedad como en los servidores públicos. Sí hace falta ese vuelco, no sé, lo veo como yo como un despertar en el que la gente entienda de que dependemos unos de los otros, que compartimos el mismo espacio y de que, pues, si no nos preocupamos los unos para los otros y no nos respetamos y vivimos en santa paz, pues las cosas van a seguir, ¿no? Pero pues también depende de nuestro gobierno, que desde su obligación de ellos hacia nosotros puedan ellos dar esas cosas tan necesarias para que la gente pues no se sienta con la necesidad de cometer un delito para poder obtener lo que necesita. O sea, por ejemplo, los hospitales no tienen medicinas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? La gente se desespera y dice, pues espérame, es que mi gobierno me tiene que dar las medicinas y no las hay, y las tengo que comprar yo, hasta las agujas, no sé. Entonces empieza ese conflicto y dices tú, bueno, ¿por qué ha llegado hasta ese punto, no? ¿Por qué hemos llegado hasta ese punto en el cual hay incertidumbre en muchas áreas que deberían de estar bien para fortalecer a la sociedad y que podamos nosotros, pues poco a poco ir abatiendo esta situación de violencia y que más adelante la gente no tenga conductas antisociales o no sean parte del crimen organizado simplemente porque no les interesa, porque no quieren, porque no es parte de su esencia. Pero pues, o sea, se necesita un plan integral a nivel nacional, una agenda donde realmente estas cosas sean importantes, porque, o sea, ahorita no sé, o sea, yo veo mucho de que las personas, mientras no me pase a mí, no me importa lo demás. Mientras yo esté bien, que se queme el mundo. Y eso yo lo veo mal. Y eso también da pie a que nuestros gobiernos no se hagan responsables, ¿no? Que digan, pues no hay quien me exija, no hay quien me diga, oye, cumple con tus obligaciones, porque no nos preocupamos por los unos por los otros, porque, te vuelvo a repetir, al final de cuentas nadie estamos exentos, no sabemos cuándo nos puede suceder una situación como esta. Jorge. Delia, al inicio mencionábamos de que tu práctica en el derecho es producto de esta lucha, pero tú estabas estudiando ingeniería mecatrónica cuando empezabas tu tiempo universitario. Este viaje te lleva precisamente a fundar un colectivo junto con otras familiares y madres buscadoras, el colectivo 10 de marzo. Y creo que es en honor a la fecha de desaparición
de tu hermano. Esta sustitución de que el Estado no hace y los colectivos tienen que asumir implica sobre todo resistir la estigmatización, resistir el insulto, resistir la minimización de una brutalidad como es la desaparición forzada. Y eso, por supuesto, lleva a que sean capaz muy pocos las amistades, digo, grupos de poder o comerciantes que puedan hacer contribuciones, pero ustedes han tenido que buscar la manera de financiar estas actividades. Por supuesto que eso incluye, es muy usual de que ustedes se organicen para hacer actividades, para recaudar fondos y que permita realizar las búsquedas. Ustedes llegaron a hacer algo hasta paradigmático. Ustedes crearon la Barbie Buscadora y que generó además todo un movimiento y hubo gente que estuvo de acuerdo y hubo una gran cantidad de gente que estuvo muy de acuerdo y también hubo grupos que dijo que pues que eso no era así. Y yo recuerdo haber leído esa noticia en donde era una muñeca que tenía además rasgos que es un rasgo que tú siempre que te enfrentas a un medio de comunicación, además no solamente lo haces, sino que lo reivindicas, que es utilizar tu gorra, que es precisamente la forma en que se protegen del sol quienes hacen las búsquedas. Algunas son de color blanco, algunas son de color negra. Tú usas una de color blanco, luego nos cuentas la historia de tu gorra en particular, porque yo sé que tú, y lo dijiste muy bien ahora, tú podrás ser jueza hoy, pero tú estás en búsqueda constante y tú todos los días estás buscando y estás haciendo parte de ello. La Barbie Buscadora reivindica esa figura. Ahora que mencionabas el tema de las niñas y los niños, o sea, no podemos ocultar a la niñez de que este es un problema estructural que afecta a tíos o la abuelita o el abuelito que no se sabe dónde está y ellos nacieron sin saber dónde están o simplemente ya no había abuelito o ya no había papá o ya no había un hermano mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Delia, además de que nos cuentes un poco la historia del uso de la gorra y ello, ¿cómo cómo se planifica una búsqueda? Sobre todo porque ya dijiste algo tremendamente que me parece desolador. Despiertas y estás con ello, pasa el día y estás con ello, llegan las fechas y estás con ello. Pero me imagino que reciben muchas llamadas, entre ciertas y perversas, de decir, lo vieron en tal lado, se cree que está en tal otro, y eso en una extensión territorial tan extremadamente gigante como es la mexicana. No es lo mismo pensar en el desplazamiento de un viaje en avión a cubrir extensiones de territorio donde cada metro cuadrado cuenta en una búsqueda. ¿Cómo se organiza una búsqueda y cómo lo toman ustedes? ¿Cómo es esa logística? ¿Cómo es un día de búsqueda o cómo es un momento de búsqueda? Si nos lo puedes compartir, por supuesto, te lo pregunto con muchísimo respeto. No, sí, claro. Por ejemplo, para hacer una búsqueda tienes que tomar en cuenta un mes por las reglas que hay ahorita. Un mes. Por ejemplo, ahorita si yo quisiera ir a buscar el 10 de abril, tengo que empezar este lunes a hacer los trámites. Primero se va con el Ministerio Público, se hace una reunión, se retoma la última búsqueda. Si ya está delimitado ahí los polígonos o el territorio donde se va a buscar, pues se le da continuidad a esa. Si no, pues tienes que buscar a ver a dónde vas a ir a buscar esta vez. Entonces, ya estableciendo el lugar a donde se va a acudir, el Ministerio Público tiene que girar oficios a periciales para que le manden los expertos que nosotros necesitamos ahí en campo, que son peritos en criminología, peritos en arqueología, eh, de foto, de video, y también la seguridad, tanto seguridad personal para nosotros como víctimas, como seguridad perimetral a la hora de acudir ya al predio. Y también, pues, cuando se puede y que ya hay una calidad de víctimas, se gira oficio a la Comisión de Víctimas para que te dé recursos y tú puedas pagar ese viaje y que te den gastos de hotel, de comida y del transporte que vayas a utilizar, si te vas a ir en autobús o si te vas a ir en avión. ¿Qué es lo que nos decías cuesta muchísimo lograr? Sí, sí, es muy complicado eso. Entonces,
Por eso nosotros hacemos esas actividades, ¿no? Aquí abro un paréntesis, nosotros hacemos esas actividades de crear artículos para vender, para que quienes no cuenten con esa calidad de víctima y que no tengan esa posibilidad de acceder a ese apoyo, pues de ese dinero se les pueda dar a ellas y pagarles su viaje, o las que ya viven allá, pues comprar la comida y lo que se vaya a necesitar. Entonces, este, bueno, ya cuando ya se tuvo esa reunión con el Ministerio Público, ya se hizo la logística de cómo se va a llevar a cabo la diligencia, ya se compromete él a girar los oficios, en donde va a requerir todas las autoridades que necesita para que se lleve a cabo la búsqueda. Tú a la semana tienes que regresar para ver si efectivamente el Ministerio Público mandó esos oficios y tiene los acuses, o sea, el documento sellado por la institución de los peritos o de seguridad que te va a apoyar. Entonces, ahí eso lo tenemos que hacer porque si no los ha mandado, ya se nos hizo tarde una semana. Entonces ya las cosas no van a salir bien. Te van a decir que no, o que le diste muy poco tiempo para organizar a los soldados, a la Guardia Nacional, a los peritos, inclusive la Comisión de Víctimas te va a decir, no, pues no hiciste el trámite con los 15 días hábiles que te estoy pidiendo para yo solicitar el recurso a Hacienda. Entonces, tiene que ir todo en tiempo y forma para que en un mes salga bien. Entonces, ya cuando ya tú estás bien seguro que ya se giraron todos los oficios y que ya está todo listo para que el próximo mes tú puedas acudir a ese lugar a buscar, pues ya uno se empieza a preparar, ¿no? Ya en lo personal, pues si tienes hijos, ¿con quién los vas a dejar? ¿Quién los va a llevar a la escuela? Pues si vas a estar 1 o 2 semanas en la búsqueda, entonces tienes que preparar toda esa cuestión, dejar la despensa, todo listo para poder irse uno más o menos a gusto. Entonces, ya se llega el día de la diligencia, ya te apoyaron económicamente el gobierno o no y lo conseguimos por otro lado, entonces ya se viaja, ¿no? Nosotros lo que hacíamos, como estábamos desplazadas forzadamente de Reynosa, lo que hacíamos era que viajábamos de la Ciudad de México a Reynosa. Entonces ya llegando allá, pues ya nos reuníamos con las compañeras y ya el Ministerio Público pues ya tenía la seguridad, ya tenía el vehículo donde nos íbamos a trasladar, ya iban por nosotros al aeropuerto, entonces ya llegaba la patrulla de antisecuestros, nos recogían, nos llevaba al hotel, dejábamos nuestras maletas porque llegábamos como a las 8 de la mañana y nos íbamos directamente al cuartel. El punto de reunión era el cuartel militar, entonces ya ahí ya llegaban todas las autoridades. Y ya el Ministerio Público nos organizaba en fila y ya decía pues quién iba de punta, quién seguía después y así. Entonces ya de ahí ya sale como un convoy en el que vamos directo al lugar en donde se va a buscar, llegamos, se despliega la seguridad perimetral, que casi siempre ha sido Guardia Nacional o Ejército o Marina. Entonces ellos ya se ponen alrededor y empiezan a checar pues que no haya nadie ahí espiándonos, porque si nos ha tocado que luego nos andan espiando, nos andan siguiendo, nos avientan ponchallantes. Y nos bajamos y ya empezamos a hacer el recorrido. Empezamos a hacer el recorrido, llevamos también caninos, los binomios caninos, y esos también se solicitan con tiempo. Entonces ya cuando encontramos un punto de interés que tiene mucha maleza o mucha hierba, también tiene que ir personal para que limpie, porque ya cuando se va a hacer un trabajo que necesita la expertise, pues el perito no va a poder hacer su trabajo si no está despejada esa área. Entonces se limpia, ya empiezan a varillar y ya el canino te confirma el lugar. Pero fíjate que es bien curioso porque ellos, los perritos, inclusive, aunque no esté limpio el predio, se sientan ahí. Había un lugar, una perrita que se llama Frica, en el que el perito no quería varillar ahí. Y la perra iba y se sentaba. Iba y se sentaba y se sentaba sola, o sea, la sacaban a tomar agua, lo que sea, iba y corría y se sentaba ahí. Y nada más habían escarbado como 30 centímetros, algo así. Entonces, cuando yo vi eso, yo le dije al MP, oiga, ¿sabe de qué? Esa perra va y se sienta ahí, y va y se sienta ahí, y va y algo hay ahí. Dígales que le escarben más. Porque ya cuando es así, ya no nos dejan escarbar a nosotros.
O sea, ya ellos intervienen y controlan el área. Pues resulta que escarbaron 1,5 metros y estaba una persona ahí. Ahí estaba, un masculino, con ropa. Es más, los huesos de los dedos estaban adentro de los calcetines, completitos. Que eso fue algo bien impresionante para mí. Yo nunca me imaginé ver una persona así ya reducida a huesos y que la ropa haya ayudado a conservar todas sus partes. Entonces ahí te das cuenta que pasan cosas inexplicables, ¿no? También de que cómo la perra estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Y si uno no está ahí en la diligencia, o sea, por eso es la importancia de que nosotros acudamos. Que muchas Exacto. veces la autoridad dice, no, ustedes no vayan, ¿a qué van? Déjenlos que ellos hagan el trabajo, pero como están las cosas, tenemos que estar ahí. De que tú te das cuenta de esas situaciones y ya le dices al Ministerio Público, oiga, hay que hacer esto. Porque si yo no hubiera insistido y no hubiera dicho, quiero que escarben más ahí, no lo hubieran hecho, ¿eh? Y estaba una Absolutamente, persona ahí. Entonces, absolutamente. es una situación de que, pues ya así es como se desarrolla. Ya, si nosotros encontramos a alguien ahí, como en ese caso, si es el cuerpo completo, se tiene que trasladar en ambulancia hasta la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la investigación se lleva en la Ciudad de México, es federal, Ujú. la de mi hermano. Si encontramos fragmentos, esos los embala el perito, se los da al Ministerio Público y esos sí se pueden trasladar por avión. Lo que nosotros obtuvimos ahí, un apoyo de FGR, fue que en vez de trasladar esos cuerpos completos en ambulancia por tierra, el fiscal de Fendo que estaba, el licenciado Alfredo Higuera Bernal, ordenó que fuera el avión. Entonces ahí él sí nos daba a nosotros, o sea, esa atención, ¿no? Eso que dices, mira, encontré y el licenciado mandó el avión por este cuerpo que puede ser un familiar o el de alguien más. Entonces ahí sí sentíamos como que ese señor nos apoyaba y nos daba esa dignidad de darle esa importancia de decir, no los trasladen por tierra en ambulancia, les voy a mandar el avión. Pero eso Eso es sí una fue excepción, esa es una excepción a la regla, ¿no? Esa es una sí, excepción a la regla en un contexto que siempre está muy plasmado por impunidad. Nos queda minuto y medio, Delia. ya se acabó. Ay, ¿Puedes no, no, tú? es que Sí. no Y no acabamos con esta acabamos y sección. seguramente vamos a tener otro espacio para hablar de muchísimos otros temas. ¿Cuál es tu mensaje final tú como mujer? Porque es que es importante y queremos honrar con tu figura la valentía de las mujeres en el Día Internacional de las Mujeres que se celebra, perdón, que se conmemora en estos días. Es importante también esa fuerza que puedas transmitir. En 20 segundos, ¿qué mensaje pudieras decirle a muchas mujeres que tal vez sufren esto en América Latina y que no saben ni tan siquiera qué hacer? Que no se den por vencidas y que se preparen. La preparación es muy importante y no dejar de insistir. O sea, tienes que ser constante y a pesar de que en un momento te sientas mal y te decaigas, tienes que agarrar fuerzas para seguir adelante, porque si no, no vas a lograr nada. Y tener presente que siempre vas a tener un no, pero tú tienes que lograr ese sí. Y sí se puede, pero es eso, la fuerza de voluntad, que tu fuerza de voluntad no se decaiga, que nadie te haga quitar tus ojos del objetivo y que lo vas a lograr, que siempre tengas en mente que lo puedes lograr, que hace más el que quiere que el que puede. Muchísimas gracias, Delia. Y John, te dejo para el cierre por este espacio tan de profunda reflexión, pero también tan inspirador por tu labor y por lo que todas en el colectivo hacen. Gracias por tu tiempo con nosotros acá. John. Delia, muchísimas gracias de corazón. Acá en Red Democrática te felicitamos por el esfuerzo que haces, por el ejemplo que llegas a hacer y nuestras oraciones para que todo pues, se llegue a dar de la forma en que esperas vos y todas las familias que en este momento están en la misma situación. De parte de Red Democrática, de parte de Costa Rica, un profundo abrazo. Gracias por este programa y gracias, Jorge, por la facilitación del mismo. Nos vemos el próximo miércoles en Voces del Mundo y mañana en un nuevo episodio de Red Democrática. Dios los bendiga. Hasta la próxima.